Estimados hermanos y amigos, tengan todos ustedes un muy buen día. Es para mí todo un gusto darles la más cordial, la más cálida bienvenida a esta nueva serie, una miniserie de lecciones donde vamos a tratar el importante tema sobre el deber de reunirnos como cristianos que somos a las reuniones, valga la redundancia, programadas por nuestra iglesia local. Pero quiero comenzar hablando, o más bien poniendo un ejemplo claro sobre esta misma situación. Permítanme, por favor, presentarles a nuestra hermana Tatiana Dávila. Como ustedes pueden observarlo, es una hermana joven. No pasa seguramente los 25 años. Ella es miembro actualmente de la Iglesia de Cristo en el norte de la ciudad de Bogotá. Y estuve hablando con ella para pedirle el favor que me permitiera contarles un poquitito a ustedes acerca de su esfuerzo personal por ser una mejor creyente, por ser una mejor cristiana. En cierta oportunidad, hace algún tiempo ya, mientras ella trabajaba en un almacén, fue despedida por su jefe debido a sus continuas ausencias, sobre todo los días domingos, sobre todo en aquel momento tan particular, porque precisamente el hecho de congregarse con los hermanos se cruzaba en buena parte con su trabajo. Ella, mis hermanos, prefirió perder su trabajo y con ello sus ingresos antes que dejar de congregarse, pues según ella misma lo manifestaba cuando hablábamos, siempre ha tenido bastante claro su mayor o su más importante compromiso, el compromiso con nuestro Señor, el deber de reunirse fielmente con los demás hermanos, como lo estaremos considerando a lo largo de esta miniserie. Qué gran ejemplo, sin duda alguna, el de nuestra hermana, sobre todo para muchos de entre nosotros que a veces dejamos de congregarnos por ciertas cosas que en honor a la verdad no son justificables y no tienen un gran peso. Que comenzando esta serie ella nos pueda servir de ejemplo, y los ejemplos que también vamos a considerar a través de toda esta miniserie para precisamente responder de la forma adecuada con nuestra principal responsabilidad, y el buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Por eso mismo, quisiera preguntarles a ustedes, mis queridos hermanos, mis amigos oyentes, en esta oportunidad, cuando tenemos la posibilidad de reunirnos en la iglesia local de la cual somos miembros, generalmente, ¿cuál es nuestra continua actitud para con ello mismo? Es decir, cuando estamos a vísperas o incluso cuando llega el día de reunirnos, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Cuál es nuestra actitud? En segundo lugar, les pregunto, mis hermanos, ¿estamos buscando continuamente excusas para dejar de asistir a las reuniones programadas por nuestra iglesia local? Seguramente usted lo sabe con toda claridad, y juntamente con ello
también nuestro Señor Jesucristo. Pero también quisiera preguntarles, hermanos queridos, ¿qué tan parecidos somos nosotros a nuestra hermana, a nuestra querida Tatiana? ¿Será que de alguna manera nosotros respondemos con fidelidad también a ese llamamiento o por el contrario, somos muy distintos y tal vez estamos sacándole el cuerpo, como popularmente hablan los jóvenes, a nuestros compromisos espirituales? Quiero entonces que para continuar nuestra lección, analicemos un poco el contexto histórico que aparece en las Sagradas Escrituras con este importante deber de reunirnos. Y lo digo porque generalmente solemos creer que el congregarnos con fidelidad, con puntualidad, que el congregarnos con la actitud correcta es un deber exclusivo de nosotros los cristianos. Déjenme decirles, hermanos, que no es así. Según el contexto histórico de la palabra del Señor, este deber de congregarse fielmente es muy antiguo. Incluso proviene casi de los mismos orígenes del pueblo de Israel. En Levítico capítulo 21 y en el verso número 1, el Señor llama la atención de su pueblo en Levítico 23 del 1 al 2, manifestándole sobre la importancia de reunirse durante aquellas fiestas solemnes de Jehová. Dios quiso convocar a su pueblo para que éste le adorara, para que éste rindiera culto a su nombre, para que éste pudiera alabarle. Y es así como a lo largo del mismo capítulo 23 del libro de Levítico y de otros textos como también lo estaremos considerando, varias fueron las solemnidades o las fiestas o las asambleas santas a las que el Señor nuestro Dios convocó a su pueblo para que se reuniera. Así entonces, es Dios, como lo estaremos observando en un momento, quien determina para su pueblo cuándo reunirse, pero también cómo hacerlo e incluso por qué aquellos judíos tenían aquella responsabilidad de reunirse. Hermanos, lo siguiente que debemos implicar en relación con estas fiestas solemnes es que los judíos no tenían la opción de participar de las mismas, sino más bien el deber o la obligación de hacerlo. Es sumamente importante que nosotros reconozcamos cuán determinante era para los miembros del pueblo de Israel el hacer parte de estas santas o sagradas convocaciones a quienes Dios mismo los llamó. La primera de ellas la encontramos en Levítico capítulo 23 y en el verso número 3, donde se nos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Según este versículo, usted puede observar cuándo Dios llamó al pueblo de Israel. El séptimo día. ¿Para qué lo llamó? Para hacer una convocación o para hacer una santa reunión. Y la manera como debían reunirse era sumamente solemne. Tan así
que este pueblo en particular no debía realizar trabajo alguno. En un momento más estaremos precisamente observando qué sucedió cuando un judío se atrevió a ir en contra de lo que vemos revelado en este versículo. Así entonces, según Levítico capítulo 23, versículo 3, la primera de aquellas santas convocaciones fue la del día de reposo, es decir, la del Shabbat. Un poco más adelante, en Deuteronomio, en el capítulo número 16 y en el verso número 1, vemos la segunda de estas fiestas sagradas. Dice allí, guardarás el mes de Abib. Aquí ya no se le pide al pueblo de Israel que guarde solamente un día en particular. Aquí se le pide que guarde todo el mes en su totalidad, el mes de Abib. Y la razón fue fundamentalmente para celebrar la Pascua del Señor, porque en el mes de Abib el Señor había sacado al pueblo de Egipto. Entonces, una vez más vemos cuando Dios quiere convocar a su pueblo, qué quiere celebrar o la razón por la cual quiere convocarlo. Un poco más adelante, en Deuteronomio, en el capítulo 16 también, pero en los versículos 9 al 10 se nos agrega: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Esta es la famosa fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Allí el Señor le dice al pueblo de Israel cuándo debería celebrar. ¿Qué debía hacer? Versículo número 10, harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Y la razón es: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vemos entonces que aquella celebración tiene que ver con la bondad, con la misericordia, con el amor de Dios por razón de la cosecha que pudieran recoger, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y en el mismo Deuteronomio capítulo 10, pero en los versículos 13 al 15 se nos dice: la fiesta solemne de los tabernáculos. Como usted puede observarlo, el Shabbat o el día de reposo era solemne, pero también la Pascua era solemne. La fiesta de las semanas era solemne y la fiesta de los tabernáculos lo era también. Todas estas son fiestas solemnes. Y esta en particular nos dice: harás por 7 días aquella fiesta cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar. Entonces tenían una fiesta particular que celebraban durante todo un día, el Shabbat, que comenzaba específicamente el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado siguiente a la misma hora. Luego tenían una fiesta que duraba el mes o que debía guardarse el mes completo, la fiesta de la Pascua. Posteriormente vemos la fiesta de las semanas y aquí tenemos una fiesta semanal que es la de los tabernáculos. Dice el verso 15, 7 días, toda una semana, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Como puede observarse, mi hermano, mi amigo que me escucha, Dios fue sumamente específico en relación a cuándo celebrar una fiesta en particular, cómo debían celebrarlo con solemnidad
con reverencia, con respeto, pero además Dios le ofreció a su pueblo las razones fundamentales para hacerlo. Así entonces, lo siguiente que debemos considerar es si aquel judío que escuchó al Señor a través de Moisés tenía la opción, o más bien la obligación de reunirse durante aquellas fiestas. Analicemos lo que dice el texto bíblico para poder responder a esta situación. Digamos primero, los verbos utilizados por el Señor a lo largo de toda la narración que se asocia con la celebración de aquellas fiestas son perentorios, mis hermanos. Es decir, no tenían los judíos la opción de reunirse. Si querían o no hacerlo, tenían el deber, tenían la obligación de hacerlo. Y es por eso que estos judíos debían programarse con la debida anticipación para poder cumplir con el deber al cual Dios les había llamado. En Deuteronomio 16:16, así nos lo corrobora la palabra cuando dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Note, Dios les dice cuándo deben hacerlo. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, primero. Segundo, en la fiesta solemne de las semanas. Y tercero, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Aquí no se incluye el Shabbat, pero también se puede implicar. Y note lo que dice el Señor al final de esta porción, de este versículo. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces quiero dejar muy en claro que Dios le dice a su pueblo primeramente cuándo reunirse. En segundo lugar, les dice por qué reunirse. Lo vimos anteriormente cuando analizamos las razones fundamentales para la celebración de cada una de estas fiestas. Y finalmente nos dice por qué el pueblo o cómo debía aquel pueblo reunirse, con respeto, con reverencia, con las manos llenas, con una ofrenda delante del Señor. Teniendo claro entonces esta situación, quiero que ahora observemos precisamente un caso muy particular. Y es el de un hombre que en dado momento de su vida, por una razón muy particular que en un momentito vamos a analizar, no pudo asistir precisamente a la celebración de una de estas solemnidades. Entonces la pregunta que quiero hacerles, mis hermanos, es la siguiente. ¿Qué pasaba con un judío si en dado momento no guardaba aquellas santas asambleas? Analicemos lo que dice el texto en Números capítulo 15, entre los versículos 32 al 36. Dice la palabra de Dios: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Observe usted, no es que estuviera haciendo algo sumamente terrible desde el punto de vista social, no es que estuviera haciendo algo sumamente amoral desde un punto de vista espiritual. No, aquel hombre estaba simplemente recogiendo leña. El problema es que lo estaba haciendo en el día de reposo. El verso 33 añade: y los que le hallaron recogiendo leña seguramente lo vieron mientras guardaban el día de reposo. Dice, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y note, verso 34, lo pusieron en la cárcel. Esto me llama poderosamente la atención porque, en primer lugar, lo trataron como si fuese un delincuente.
Bueno, dice, porque no estaba declarado qué se le debía de hacer o qué se le había de hacer. En otras palabras, hasta aquel momento, ninguno de los judíos había osado el ir en contra de aquellas celebraciones o de reunirse durante aquellas fiestas solemnes. Verso 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, y apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿No le parece sumamente terrible el dictamen de parte del Señor? Dice, entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Hermanos amigos, estudiar o trabajar no son necesariamente acciones pecaminosas. Incluso en cierta parte del Evangelio, el apóstol Pablo escribe que quien no trabaje, que tampoco coma. Vemos que el trabajo en dado caso es un mandamiento del Señor para nosotros. Pero lo interesante de este asunto y del contexto de nuestra lección es que aquel hombre ciertamente estaba llevando una acción aparentemente, y eso quiero dejarlo claro, muy inocente, pero lo estaba haciendo en un momento inadecuado. Lo segundo que llama mi atención tiene que ver con las consecuencias tan terribles, con el dictamen del Señor para con algo tan claro como no celebrar o no guardar precisamente la solemnidad del Shabbat. Hermanos, primeramente aquel hombre fue descubierto, es decir, Dios permitió que esta situación saliera a la luz. Posteriormente, como lo dijimos, el mismo hombre fue encarcelado como si se tratase de un vil criminal y finalmente fue apedreado por todo el pueblo de Israel afuera del campamento. Cosa reservada para los más terribles rebeldes dentro del mismo pueblo de Israel, para los más perversos criminales. Entonces, hermanos, como podemos observarlo, esta situación evidencia un antecedente o precedente que debe hacernos meditar, reflexionar sobre cuán determinante es, al menos para nuestro Señor, el que nosotros fielmente podamos reunirnos. Y es aquí cuando yo quiero que hablemos acerca de lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 15 y en la primera parte del versículo número 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sin lugar a dudas, el caso particular de aquel hombre que, como dije anteriormente y lo repito, no estaba cometiendo algún pecado que a nuestros ojos pudiera ser terrible, perverso, obsceno, pero para Dios ciertamente lo fue. Tanto así que eso mismo le causó la muerte. Ahora bien, en Deuteronomio capítulo 10 versículos 24 al 25 se nos habla expresa, directa, claramente de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y este precedente se nos vuelve a recordar un poquitito más adelante en los versos 28 al 29, donde se nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Eso es lo que pasó precisamente con aquel hombre. Pero fíjense lo que añade el verso 29 a forma de pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Cualquiera podría preguntarse, ¿y en qué momento pisoteamos la sangre de nuestro Señor? La tuvimos por inmunda. ¿Cuándo hicimos afrenta al Espíritu de gracia? Pues bien, según el contexto, cuando dejamos de congregarnos o pecamos voluntariamente, eso es precisamente lo que hacemos. Y es por ello que Dios considera una falta gravísima el hecho de que un creyente, pudiendo asistir a las reuniones programadas por la iglesia, por Dios mismo, deje de hacerlo por cualquier otra actividad. Entonces, hermanos, debe quedar claro en medio de todos nosotros como muchas veces hablamos despectivamente de nuestros amigos denominacionales, pero ellos están mucho mejor comprometidos que nosotros, por lo menos en relación con congregarnos. Miren, hermanos, hay grupos como los Testigos de Jehová, como los Adventistas del Séptimo Día, como los mismos evangélicos que no suelen faltar a las reuniones programadas por su congregación. Ellos estarán allí presentes y, como dice el conocido refrán, llueve, truene o relampaguee. Ellos también son para nosotros un motivo de reflexión acerca de lo que estamos haciendo, sobre todo aquellos que están fallando en esto mismo, ya que para algunos de nosotros, a veces, una reunión secular, una reunión laboral, una reunión familiar, es mucho más importante e incluso interesante que nuestra reunión espiritual con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El caso de aquel hombre que se nos presenta allí en Números, capítulo número 15, debe ilustrar perfectamente la condición de todo aquel que falta a las reuniones de la iglesia. El problema de aquel hombre no fue solamente aquello que hizo, sino mayormente el momento en que lo hizo. Recoger leña, seguramente en la ley del Señor no está especificado como un pecado terrible. Sin embargo, cuando nuestro Señor dijo, ningún trabajo haréis, este hombre debió entender, y así la congregación que estaba por encima de la reunión, que cualquier otra actividad distinta al estar en presencia del Señor. ¿Qué nos enseña precisamente aquella situación? Que trabajar en dado momento o que hacer una actividad aparentemente inocente puede convertirse en algo serio, en algo grave, en algo incluso pecaminoso si lo realizamos en el momento inadecuado. O en otras palabras, durante las celebraciones de nuestro Señor como miembros de la iglesia de Cristo que somos. Vamos a dejarlo entonces hasta allí, mis hermanos, esta primera lección. Y espero sinceramente que lo que hasta ahora hemos observado nos sirva para reflexionar, para meditar, para pensar sobre la actitud que estamos teniendo para con las reuniones programadas por la iglesia de la cual somos miembros. Y por extensión, sobre la forma como nosotros estamos atendiendo a aquella convocación que nuestro Dios nos ha llamado
para que al menos los domingos, pero muchas congregaciones también lo han determinado entre semana, para estudiar la palabra, para orar, para alabar el nombre del Señor, puedan hacerlo. Hermanos, muchísimas gracias por su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Los espero en la próxima lección y quiero que me acompañen para que continuemos analizando esta enseñanza. Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.